Buenas tardes, daros la bienvenida a este castillo municipal. Yo soy Rafael Pastorino, soy delegado de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Chipiona. Juan José se puso en contacto ahora ya 2 semanas por lo menos, ¿no?, que estuvimos hablando y demás. Fue a finales de julio. Julio, sí, pues ya llevamos casi el mes completo, que solicitó y demás para la presentación en este lugar, que yo creo que tiene su encanto, que cumple expectativas, y daros la bienvenida de parte del Ayuntamiento a todos vosotros aquí a este lugar y agradecer que estéis aquí y agradecer, como no, esta mesa, tanto a Salvador como a Carmina, como no al propio Juan José. Voy a hacer una breve presentación sobre lo que serán los presentadores de nuestro amigo Juan José, ¿vale? Sobre Carmina y sobre Salvador, Carmina Bellido y Salvador Solé, que son los dos licenciados en Filología Hispánica. Ambos son conferenciantes y presentadores de libros y tienen una larga experiencia en el campo de la literatura. Su pasión ha sido hacer ediciones de autores literarios para ayudar no solo a su comprensión a adolescentes y adultos, sino también a que se adentren en ese gran mundo de la escritura. Componen ese campo desde los libros de la línea blanca de la editorial Alhambra a los cuadernos de selectividad sobre Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Jorge Guillén, o ediciones de texto que comprenden desde la época del romancero hasta el periodo de Miguel Hernández. Destacables son sus ediciones críticas de las cartas marruecas de Cadarzo, su antología del siglo de oro o su edición de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, pasando por Larra, Rosalía de Castro, Antonio Machado y un largo etcétera. Hoy tienen el placer de presentar en Chipiona el libro Dolor, Madera y Barro, trilogía barroca del escritor y amigo nuestro Juan José García. Juan José García, que es natural de Sanlúcar de Barrameda, es ingeniero técnico naval, licenciado en Historia del Arte, y la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado como docente catedrático de dibujo. Es autor de un libro de relatos, Marejada, que actualmente está en preparación de su segunda edición por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, y ha publicado numerosos artículos en distintas revistas, en papel, en Educa, Las Piletas, Sanlúcar de Barrameda, y en la digital Círculo. Colabora en distintas facetas relacionadas con las artes plásticas, informes técnicos artísticos, críticas de arte, comisariado de exposiciones, ponente, y actualmente es colaborador literario de la exposición Caminos de Agua de la Galería de Arte Tartaneros 4 en su ciudad. Hoy esta sala de la Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Chipiona acoge su novela Dolor, Madera y Barro, trilogía barroca. Muchas gracias, y le cedo las palabras a los dos presentadores, tanto a Salvador como a Carmina, y agradeceros nuevamente que estéis aquí y deciros que estamos desde la Delegación de Cultura a vuestra entera disposición. Gracias. Un momento, por favor. Yo saltándome el protocolo, en el caso de que lo haya, no lo sé. Voy a decir algunas cositas más de estos amigos que me acompañan hoy, que merecen la pena. De estos dos señores habría que añadir algo más a lo que ha dicho ya el Rafael. Ambos nacidos en Cataluña viven en Barcelona gran parte del año, porque otra parte del mismo está con nosotros en este rincón de la desembocadura del río. Sanlúcar es la tierra de los padres de Carmina, y desde que ellos son pareja no han faltado ningún año a su ciudad. Pero no se conforman con vivir sus amplias vacaciones como lo haría el resto de los mortales. Ellos, tras pisar estos lares, se convierten en dinamizadores culturales, onegenistas, alejados de cualquier interés lucrativo. Antes bien, me consta que le cuesta su dinero, porque en más de una ocasión han apoyado a escritores en la edición de algún manuscrito que ellos consideraban que deberían estar impresos. Pero además, ellos mantienen vivo su particular antro, dicho con todo el respeto, de la Mandrágora, un lugar de erudición a granel, sin etiqueta,
donde cada lunes del año tiene lugar reuniones nada clandestinas, donde los amantes del cine de autor, de la poesía y la literatura en general, cantautores y otros elementos y elementas dignos que nos cuentan cosas, su último viaje o su amor al fado, pongamos por caso. Allí acuden todos los lunes con un presupuesto de 0 euros, con sus palabras y propuestas artísticas. Y vamos a explicarlo ya todo. El mismo día que el área de cultura de Chipiona aceptó mi propuesta de presentador del libro aquí, por la tarde, en otro garito cultural, Tartaneros 4, me topé por sorpresa con ellos. Salvador me dijo: mira, estamos programando actos para el mes de septiembre y queremos hacer algo con tu libro. A lo que yo, francotirador rápido, le solté: una no, vamos a hacer 2. Yo voy a la Mandrágora y vosotros venid conmigo a Chipiona. Pero no sería justo dejar aquí la cosa. Ellos se van a Barcelona, pero la Mandrágora sigue ofreciendo sus encuentros de los lunes, y esto es gracias a otro onegenista, Rafael Humanes, incansable e incondicional mantenedor cultural, hombre con muchos enchufes, no piensen mal. Es técnico iluminador de luces e ideas, que hoy también lo tenemos aquí en la sombra, con la luz y el sonido. También es un máquina manteniendo cohesionado al grupo de WhatsApp y haciendo diseños digitales para promocionar las actividades del grupo. Gracias a los tres. Y ahora... Gracias a ti. Bueno, habréis notado que Juan José es muy exagerado. Esto ya no hay ni que decirlo. De todas maneras, aquí los verdaderos héroes sois los que estáis aquí abajo sentados, porque a las 7 de la tarde, un viernes, esto es devoción, O sea, en realidad es increíble. Yo tenía cierto miedo, digo, habrá mucha cultura en este pueblo, pero tanto como para qué, a las 7 de la tarde, con esta playita que tenéis inmensa, y esta posibilidad de pegarse un chapuzón, tenerlo que cambiar por el abanico, por mucho que sea de colores, es realmente algo que impresiona y me impresiona. Bueno, hablando de otras cosas, yo hablé con Juan José, como dice, mientras estaba preparando el libro. Estaba preparando el libro, Dolor, Madera y Barro, y sobre todo me sorprendió, porque bien encaraba su labor, sobre todo a nivel de documentación ya lo sabía, porque en este sentido sí que es un máquina. O sea, él lo lee todo, lo mira todo, lo colecciona todo, hace todo. O sea, en este sentido no había problema. Pero me sorprendió, nosotros somos profesores de literatura, que le preocupara mucho el estilo. Y aún me sorprendió más que le quisiera dar a esta obra no un estilo, no, sino 3 estilos. Y yo le dije a Juan José: esto es un salto mortal, con doble pirueta y sin red. No obstante, él no le espanta nada, no le molestó que fuera un doble salto mortal, con pirueta incluida, Sí, hablamos. y sin red. Bueno, el proyecto lo hablamos, estaba también Rafael, que está siempre. Rafael es la típica persona que está siempre, o sea, no hay que buscarlo, está. Y entonces él, en concreto, me habló del propósito, de lo que quería hacer en el Hotel Guadalquivir, un hotel un hotel apropiado también para estos menesteres, ¿no? Bueno, entonces le dije: bueno, ¿y qué quieres hacer? Y me dijo: pues voy a hacer un estudio de una serie de pintores y pintoras del barroco, y voy a entrelazar el estudio con la vida de ellos. Y efectivamente, de esto se trataba. Digo, bueno, hasta aquí lo he entendido, pero esto, la gente dirá, esto no es una novela, es un libro de arte. ¿Qué quiere? ¿Que te lean los estudiantes de arte? También. Dice, pero lo que yo pretendo básicamente es hacer una novela. Y entonces me acordé yo de Pío Baroja. Pío Baroja decía que la novela es un saco donde cabe todo. Nos ha demostrado, efectivamente, ha hecho una buena novela y ha demostrado que es un saco donde cabe todo. Erudición, amenidad, pasarlo bien, y encima sabemos mucho más después de leerla que antes de leerla. Poco más podemos pedir.
El primer apartado, bueno, había una cosa que quiero contar. La idea de él era llamar la novela Me muero. La verdad que nos dejó secos, porque claro, digo, me muero. Digo, si el señor que va a comprar la novela, que la tenéis aquí, dice, me muero, dice, te mueres tú. Lo veis claro, ¿no? O sea, nos pareció que el título en realidad era poco apropiado para esta novela. Y entonces se le ocurrió un título mejor, que es el de Dolor, Madera y Barro, y se guardó el Me muero solo por la primera parte. Digo, una parte bien, y que nos lo vean en portada. Digo, esto se puede perfectamente aguantar. Ahora, lo que no se puede aguantar es, ya de entrada, me muero. Porque no. ¿Tú tienes alguna ganas de morirte, Juan José? Ninguna. Pues estamos exactamente igual. A partir de ahí, fijaros, la primera parte de la novela es un monólogo, con toda la técnica del monólogo y lo que esto conlleva, que es una técnica muy difícil. Entonces coge para esto el primer personaje, que es el más antiguo, que es Caravaggio, y a partir de ahí nos hace un monólogo de a partir del momento en que él se da cuenta que se va a morir. Le han pegado una buena tunda, solo tiene 39 años, pero ve que su muerte está muy cerca. Entonces, concretamente, lo que hace es un flashback para atrás y nos va contando desde el día aquel hasta su infancia. Una infancia que, como vemos, transcurre por su milenasado natal, Nápoles, Roma, Malta, hasta este Porto Ercole, cercano a Roma, donde nos cuenta estas sinceras y sorprendentes confesiones. Yo lo había visto, esta técnica, alguna vez. Había un escritor catalán, somos catalanes, que se llama Manuel de Pedrolo, que en cada novela intentaba algo nuevo. Lo que pasa es que cuando las podía publicar, este señor escribía en catalán, cuando las podía publicar había pasado tantos años que ya no era nuevo, sino que era viejo lo que publicaba. Entonces, en el 49, él escribió una novela que se llamaba Elena de segunda mano. Entonces hacía un monólogo también que se preguntaba desde qué día él se había convertido en una persona que no era feliz. Y desde aquí iba tirando atrás, exactamente igual como hace él con este personaje. Y descubría que al final era el día que le había regalado a ella el anillo de prometida. El día que él era el día que había empezado la infelicidad. Pasa que esto lo había escrito en 49, me parece que no se pudo publicar hasta el 60 y pico, que era lo habitual. La segunda parte del libro se llama Dejadme vivir. La parte esta cambia totalmente el estilo. Ahora consigue algo todavía más difícil. Consigue que nos hablen los mismos cuadros que pinta Artemisia. O sea, cada cuadro en realidad nos habla a nosotros, lectores, para que sepamos cosas de Artemisia. Todo está con cuidado de detalle. Tratándose de Juan José, todo está cuidado de detalle. Hay otras cosas, aquí hay uno que se llama Decapitación doloformes, y en este concretamente nos explica prácticamente de una forma didáctica, pero amena, que es lo difícil, todas las técnicas que se utilizaban durante el barroco. Además, se tiene suerte, porque estos días Artemisia se ha puesto de moda, muy de moda. Tan de moda, bueno, voy a dar un dato, una tontería, ayer salía incluso en El País. En el Museo del Prado hay 1.700 cuadros que se exponen. De estos 1.703 cuadros, solo 7 están firmados por mujeres. Mirad la proporción, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, de 1.713, solo 7 están firmados por mujeres. Y concretamente, lo curioso del caso es que estos días una de las pintoras que tienen en el museo, pues las tienen en sombra, es decir, en prisión preventiva, es precisamente Artemisia. O sea, un cuadro de ella, concretamente uno que está seguro allí, es por ejemplo el San Juan Bautista, que es de 1735. Pero lo bueno es que la National Gallery acaba de pagar 4 millones de euros por el autorretrato como Santa Catalina de Alejandría. Espero que los del museo se enteren y saquen de prisión preventiva los distintos cuadros que tengan de Artemisia y todos los autores. ¿Te parece bien? Tienen que leer mi libro. Exacto. Y para valorar. Claro, y que lean su libro para valorar esto. Me apunta, no, él no pierde el tiempo, como veis. Él no pierde el tiempo. Dice que lean su libro, exacto, para valorar esto, que es una gran valoración. En realidad, una gran mujer, una gran pintora. Pero bueno, es que hay que tener en cuenta un detalle muy importante,
que en realidad, defendiendo a Artemisia, no está defendiendo solo a Artemisia, está defendiendo a una serie de mujeres que tenían prohibido el pintar, que tenían a veces incluso, como pasó con Clara, la otra que se ha hecho posiciones, vestirse de hombres, y que en caso que firmaran, o firmaba su padre, o firmaba su hermano, o firmaba otro, no podían ni siquiera firmar sus obras. Entonces, claro, defender esto, hay una asociación italiana en la cual la gente de forma gratuita pone dinero, que se dedica a descubrir estas artistas, o sea, artistas que han sido totalmente olvidadas, pero que existieron, claro está, y están intentando, y se ve que puede encontrarse no solamente Artemisia, sino muchísimas más. De todos modos, el catálogo de preventiva del Prado es pequeño, me parece que hay solamente cuadros de 7 mujeres. Hicieron una exposición de una tal Clara y poco más. Bueno, y fijaros ahora, nuevo cambio de estilo. O sea, hemos pasado del monólogo hemos pasado, como he explicado, a estos cuadros que nos hablan, y ahora nos sorprende con una técnica del diálogo, una técnica teatral. Y aquí la cosa nos coge mucho más cercana. Se inventa, pero se resulta que su invento tiene una gran parte de realidad, una preciosa procesión en Cádiz. Y es el episodio en el cual habla de la Roldán. En Sevilla, perdón. La procesión en Sevilla, vale. Apunto, la procesión en Sevilla, y que parece que sigue siendo real esta procesión, a pesar de que tú... La procesión existió. Sí. Existió, exacto. En concreto después, lo de Cádiz me venía porque esta señora, que era de Sevilla y tenía con su padre el taller en Sevilla, después se trasladó a Cádiz. Y ahí continuó su labor. Esta posiblemente es la parte más novelesca del libro, pero además de ser la parte más novelesca es muy ágil, porque al haber utilizado la técnica esta del diálogo agiliza mucho la lectura, y no sucede lo siempre. Por tanto, fijaros, resulta que no había terminado todavía la novela y ya me había topado con la técnica del monólogo, me había topado con la técnica del cuadro que habla, y ahora me encontraba con la técnica, por eso he dicho lo del triple salto con red. Mención especial, y con esto acabo, porque en realidad la que sabe la tengo yo muy a la derecha, no soy yo. Mención especial merecen las páginas dedicadas a Sanlúcar de Barrameda. Aquí, claro, Juan José muestra otra de sus habilidades, que es su amplio conocimiento del mundo de la navegación, que hacen honor a su título de ingeniero técnico naval, patrón de yate, y se muestra realmente como lo que él es. No es un hombre del barroco, él es un hombre del Renacimiento. Eso sí, profundo conocedor del barroco. Es alguien a quien le gusta el riesgo. Lo asume y consigue, como en esta novela, repito, resalto lo de novela, magníficos trabajos y resultados. Confesaré una verdad. Lo de deleitar enseñando, de Horacio, ha cobrado para mí, después de esta lectura, pleno y nuevo significado. Y la frase de José Carlos García, mostrando que ha conseguido el arte de novelar el arte, me parece la mejor forma de sintetizar lo que es, en definitiva, esta novela. El libro termina con un sentido epitafio, donde se recogen 3 fracasos en vida y que a la historia les debía y sigue en parte debiéndoles lo mucho que merecían por su valentía y su auténtico valor. Recordando a Vasari, que cita Juan José a menudo en esta novela, estos 3 artistas, si Vasari hubiera estado vivo, sobre todo en los 2 segundos, merecerían un capítulo entero en sus vidas. Cierra la novela la lista de libros y artículos manejados sabiamente por Juan José. Así que ahí queda, pues, lo novelado y lo documentado, para que vosotros, lectores interesados y ávidos de conocimientos, podáis ampliarlos. Gracias por vuestra atención. Carmina, que como en ella es habitual, ahora hablará extensamente, nos dará un estudio mucho más detallado de la obra. Muchas gracias y gracias. Vale. Bueno, buenas tardes, gracias a todos.
Para mí es un honor, o sea, la invitación que recibí de Juan José de venir aquí a Chipiona. Y bueno, como ya se ha dicho, Salvador y yo somos profesores de literatura y como han podido ver dice que yo hablaré extensamente. Se ha equivocado, eso no es cierto, o sea, el que habla siempre es él. Yo soy la que escribo. Entonces, así como él ha hecho aquí una presentación oral, que es lo que le encanta, lo confieso, yo le he dedicado a Juan José unas páginas que he estado escribiendo porque, bueno, pues ya hice también su presentación así en Sanlúcar del libro anterior, de Marejada, y vi que Juan José tiene un estilo, sea muy natural, muy sencillo, como un oleaje muy tranquilo, que calma y que ameniza, o sea que el lector nos hace seguir ahí pasando una página, otra y sin cansarse. Sus páginas las puedes dejar en cualquier lugar, que puedes continuar tranquilamente sin decir, ay, ¿qué es donde me había quedado y eso y tal? ¿No? En absoluto. O sea, Juan José tiene un estilo en el que va elevando cada vez más la intriga para que el lector siga ahí entusiasmado hasta el final. Bueno, pues yo el escrito que le he hecho a Juan José, y para todos ustedes, es una especie de prólogo en el que lo he titulado Dolor, madera y barro, o la ficción y la realidad en el arte de novelar el barroco. Porque como ha dicho ya Salvador, o sea, Juan José lo que ha hecho es documentarse sobre pintores, sobre pintoras, sobre una escultora y novelar algunos cuadros que han realizado y cosas personales de la vida de estos artistas. Entonces encuentro que es difícil, o sea, es difícil con tanta documentación en las manos no irse a hacer al final, en vez de una novela, un tratado totalmente ensayístico. Y Juan José lo ha equilibrado. Así que todas estas páginas son para él. El arte habla por sí solo. Sí, eso es el arte. Y eso es lo que ocurre en este libro, en esta novela. Sí, habla porque los propios personajes pintados se apropian de los pinceles y se crean a sí mismos. Entonces no es el artista quien crea, sino que los mismos individuos o modelos contemplados por éste manejan las herramientas, los colores y hasta los sentimientos. Sí, un sucio pedigüeño, las mujeres de un prostíbulo, algún pícaro, un arcángel, bellas damas, vírgenes y santos, Jesucristo o el mismísimo diablo toman las riendas y se introducen en un lienzo en blanco, en un cuadro, en el barro o en un trozo de madera. Es el barroco, es la exageración y la distorsión de todo, es el movimiento, porque todo, la misma vida, se retuerce en una esquina cualquiera de la calle, en un cuerpo de diosa que contornea el lecho, en una mueca que se desliza por la ventana. Así, los clásicos se transforman en las telas como nuevos designios del genio, y el ingenio entonces se apropia del artista y se pinta, se esculpe, se novela. El arte se hace arte en boca y en manos de nuestro escritor, porque Juan José García desemboca en un nuevo mar literario traído por su Marejada, libro anterior al que hoy presentamos y que fue navío de relatos, memoria y recuerdos de su vida dibujados con la palabra. De Marejada parte nuestro escritor con guiños al cine, a la historia de la literatura o a la historia del arte, sí, y en sus páginas aparece Bécquer, Antonio Machado, Don Quijote y sus molinos, descripciones arquitectónicas de poblaciones y ese Guadalquivir que siempre acunó su mirada de recuerdos. Sí, su Marejada lo embarcó en la aventura de escribir pincelando la palabra para llevarlo a otra orilla, la del siguiente libro que hoy nos trae aquí, Dolor, madera y barro. Y Juan José nos dice que el arte es emoción, esa misma emoción que le ha llevado a revelar las tres historias que componen este libro. Sí, la emoción la ha llevado a rescatar la muerte de Caravaggio y la vida de sus pinturas. Rescata y rinde honor a artistas minoritarias como Artemisia o La Roldana, que por ser mujeres no obtuvieron el reconocimiento que se merecían. Y es que Juan José pone en su punto de mira a personajes perdedores y con ellos nos cuestiona cómo se valora el arte y a sus artistas, incomprendidos sobre todo en la época que les ha tocado vivir, porque llegan con nuevas pinceladas, porque cambian el estilo
y el cambio siempre asusta no solo a las personas que conviven con los artistas, sino también a los que manejan el poder y dictan la historia. Y así, como jueces omnipotentes, eligen quién es gran artista y quién no. Sí, siempre oímos que el tiempo lo cura todo, y el tiempo, por suerte, algunas veces resucita del pasado. Eso es lo que ha hecho Juan José, traernos a tres grandes del barroco, para emocionarnos y para que su oleaje sacuda nuestras conciencias cuando contemplemos también en el presente el mundo del arte. Hemos dicho que el arte habla, sí, porque habla Caravaggio, habla Artemisia y habla Luisa Ignacia Roldán. A través de las obras de estos tres artistas del barroco, habla el escritor. Juan José García pone la palabra en Caravaggio, un Caravaggio pintor y pecador, enfermo y postrado en su agonía final, que va recorriendo su vida y su obra desde una memoria en la que busca siempre la redención. Más aún, Juan José pone la palabra con su pluma en un San Juan Bautista que bebe en una fuente sediento no solo de agua, sino de purificación interna. Como su autor, la palabra pincelada está en un beso de Judas. Como tantos besos de esta estirpe le darían a nuestro artista del barroco, o como lo está en la blanca palidez de Jesucristo, en el descendimiento de la cruz, o en otro San Juan Bautista con cara y cuerpo de Febo, que le costó a Caravaggio injurias y reproches y adjetivos como el de loco, cuando, como dice en la novela, no salía ni para comer cuando trabajaba, y que lo hacía utilizando como mantel los lienzos que no eran de su agrado. O el adjetivo de hereje, porque corrió el rumor de que había desenterrado un cadáver de hacía unos días para utilizarlo de modelo en la resurrección de Lázaro. Eso es lo que trae el arte nuevo, eso es lo que nos muestra Caravaggio, la realidad. Un arte basado en el naturalismo. Sí, cuántos improperios y chismes han tenido que sufrir los artistas por crear cuando la época en la que les ha tocado vivir es absolutista y encorseta y asfixia no solo al artista sino también a su arte. Y Caravaggio huye. Su vida fue un laberíntico viajes a todas y a ninguna parte. Eso y más nos explica Juan José en esta novela. Nápoles, Malta, Roma, todo un periplo que le sirvió al artista para ir conformando su arte, y a nuestro escritor para reflejar los distintos objetivos que el arte conlleva, y que en el caso de Caravaggio viene mostrado como una manera de pagar sus culpas ante Dios o ante él mismo, pero sobre todo ante la justicia civil y ante la justicia religiosa. El arte como terapia, el arte como subsistencia, el arte como un arma a la que el artista tiene que aferrarse para no perecer, el arte como desnudez del alma o como caleidoscopio de los sentimientos. Sí, una de las obras de Caravaggio, la decapitación del Bautista, justifican esta premisa cuando el escritor en la novela nos dice sobre ello lo que a continuación vamos a escuchar en la voz de nuestra lectora Rosa Vallecillos. La decapitación del Bautista, un retablo por encargo del gran maestre Wignacourt, sería por fin el tributo tangible que debía abonar para entrar como novicio en la orden. 6 meses tardé en pintarla. Para mi gusto, una composición atrevida en el fondo y en la forma. Creo que ningún pintor había pisado más presidios que yo. Así que en uno de ellos situé el escenario de la degollación. Fue el retablo más grande en el que trabajé. Allí está la enorme tela, por si algunos quieren verlo. Y si no, se lo resumo. En el patio de una sombría cárcel,
Hay presos que quieren ver cómo se ajusticia al iluminado. Un verdugo se inclina hacia su cabeza, a la que ya ha dado un tajo a su garganta. Chorros de sangre a presión y se han formado un charco. Utilicé ese sobrante encarnado para firmar. Escrito está: Michelangelo. Fue el único cuadro que rubriqué. Cosa tétrica, pero es que la sangre siempre salía a mi encuentro. Por fin obtuve el nombramiento de caballero de obediencia magistral y miembros de la orden contactaron con la curia romana para gestionar mi perdón. Muchas gracias, Rosa. Bueno, como se ha podido observar en este fragmento, o sea, tenemos a un Caravaggio que intenta ya, o sea, cambiar el arte que se venía haciendo. O sea, en este San Juan Bautista que decapitan, el artista, o sea, coge a gente de la calle, cosa que hasta el momento, o sea, no se solía hacer. Y entonces por eso era también más perseguido, porque no tenía esa cara de santos que habían tenido anteriormente. Y es que Caravaggio decía, la realidad es esto y yo quiero mostrar la realidad. Seguimos. El nuevo arte, el nuevo artista, se va pronunciando también en una natividad y en la que, como el mismo pintor barroco dice refiriéndose al estilo, apunta que había abandonado la exactitud por la impronta que le dictaba el alma. Ahí está el arte, la exploración y la búsqueda del cambio. Ahí está el hombre y el pintor expresando lo que el alma le dicta, buceando en la memoria e indicándonos señales de su nuevo estilo. Sí, porque Caravaggio, hablándonos de su natividad, nos susurra que aunque algunos lo tildaran de trazo abandonado, el tema le trasladaba esa infancia que no tuvo, ese regazo de una madre del que le sacaron muy pronto. Esta novela se convierte entonces en un tratado de arte porque observamos cómo Juan José acertadamente va entremezclando la ficción, lo que le dicta su imaginación y la documentación de la que se nutre. Y así sigue Caravaggio, dando bandazos con su vida y con su arte. Es el artista transgresor. No quiso ser un pintor maniatado, nos dice el autor del libro. No. Sus manos libres, abiertas, unas manos febriles que nos van contando con total sinceridad los fantasmas del recuerdo que pasan ante él. Y lo que nos dice sobre esto Caravaggio en la novela nos lo lee de nuevo nuestra rapsoda Rosa Vallecillos. No tuve nunca temor de Dios. A pesar de mi distanciamiento del decoro, esa norma tridentina que debíamos jurar y observar dentro del gremio de pintores. Presiento que los poetas no me dedicarán sus loas, ni los escritores escribirán panegíricos, como los que dedicaron a Tiziano, Miguel Ángel el Florentino o a Rafael Sanzio, y el que le dedicarán a mi antagonista Annibale Carracci. Ni tan siquiera puedo dejar un epitafio para mi lápida que diga: aquí yace Michelangelo Merisi de Caravaggio, que sirvió a la Iglesia que lo condenó. Espero que el tiempo, que es buen cernidor, me haga justicia, separando algún día mi mala vida de la buena obra, que perdonen la inmodestia, dejé enmarcada o colgada en retablos. Ese es mi consuelo. Muchas gracias, Rosa.
Os he elegido este pequeñito fragmento para que también puedan observar un tópico que por desgracia es un tópico. O sea, a mí no me gustaría, o sea, que siguiera siendo, o sea, en lo que siempre se convierte. Que siempre cuando un artista, o sea, está en vida, pues por lo que sea, por lo que se oye de él, por, en este caso, como Caravaggio, la mala vida que llevaba, y sin embargo él siempre estaba, o sea, intentando, buscando su purificación mediante Dios, lavando su espiritualidad, etc. Como siempre en la vida presente, cuando el artista vive, nunca se reconoce su obra. Y siempre es al cabo del tiempo, una vez ha muerto, cuando se empiezan a considerar y a darle importancia a las obras de arte. Por un lado es una desgracia, por otro lado se entiende, porque en el fondo cuando el artista está actuando, está creando, es el momento en que todavía todo el público, toda la gente que vive en ese momento, no da tiempo de asimilar un nuevo arte, siempre es una minoría, y entonces tiene que pasar el tiempo para darse cuenta de la diferencia que hay con el arte anterior. El tiempo pasado se hace presente y los caminos del arte se cruzan como se cruzaron Caravaggio y Artemisia. Así todo habla, el tiempo habla, la novela habla el dolor y la pasión. Habla la melancolía del recuerdo y la alegría del presente. Habla el rencor y el perdón, la avaricia y la generosidad, la concordia y la discordia, la tortura y el alivio, el aliento y el desaliento. Todo habla. Habla el hombre y calla la mujer, pero la mujer habla. Y el desaliento y la mujer amordazada habla con la libertad de los colores y los pinceles, y sufre y anhela como un ángel caído, como el hombre que no es, y como la mujer que desea ser, hombre en una sociedad de reformas y contrarreformas, en una sociedad de mandamases católicos y de reyes y nobles amancenados, en una escala decadente de grotescos espejos. Y el hombre y el artista propone, y la Iglesia dispone. 3 vidas se entrecruzan en esta novela, 3 artistas que retrata y modela Juan José García a medida que las páginas van celebrando personajes del arte barroco. Caravaggio se muere, mientras Artemisia pide vivir en un triunfo de dolor, madera y barro, desde la hispalense Luisa Roldán. Unas vidas de vencedores y vencidos, que claman a un cielo que aún está por hacer, como el arte. Porque el arte de vivir y de crear tiene eso, ganar y perder. Sí, así el arte de novelar se va haciendo, y el fondo del claroscuro, como la vida, el fondo un retablo de barro como el que según la Biblia modeló al primer hombre y a la primera mujer, el arte de la naturaleza hecho carne de cañón. Eso es lo que nos traen estas páginas, la obra propia del hombre y de la mujer, o quizás la propia obra de los dioses. Juan José nos muestra con la naturalidad que le define una narración muy descriptiva y afable. Juan José nos muestra el barroco y su ingenio, la hipérbole del ser, el arte de los genios como pequeños dioses en la isla de los humanos, y la mujer nadando a contracorriente, y el hombre ahí, en el centro. Aún así, todos son náufragos del arte. Artemisia naufragó también, y luchó junto a Susana y los viejos, junto a Judith, cuando le corta la cabeza al general Holofernes. Luchó y fue Jael dándole muerte al general enemigo llamado Sísara. Sí, la lucha de Artemisa y el calvario que sufrió en su época nos lo cuenta la propia protagonista del cuadro, Susana, quien dice en la voz de nuestra lectora: mi nombre es Susana, pero por lo general, cuando se refieren a mí, lo hacen con el añadido y los viejos. Una historia bíblica que viene de lejos. Cuando un día muy caluroso me disponía a bañarme en el estanque, 2 individuos me siguieron y empezaron a mirarme, primero camuflados en el follaje, después fueron acercándose a mí, pronunciando exabruptos, palabras groseras y haciendo gestos obscenos para seguidamente hacerme proposiciones repulsivas
por indecorosas. Todo bajo amenaza de que si yo no accedía, me acusarían de provocación impúdica. Y así fue. El Antiguo Testamento cuenta cuál fue el pronunciamiento de los jueces. A este cuadro me trajo la mano de Artemisa Gentileschi, que es aquí, que hay aquí más de lo que se ve. La pintora había trasladado hasta el lienzo de manera sutil todo un calvario de sufrimientos que ella misma padeció cuando tenía 17 años, un año después de haber iniciado esta obra maestra. Afortunadamente, los jueces a las 2 nos dejaron seguir viviendo, pero a Artemisia la marcó para siempre. Sentada sobre un escalón del estanque donde me iba a refrescar, fui testigo en primer plano del lienzo de todo lo acontecido en el taller de pintura de Horacio Gentileschi, padre de mi autora. Prometo revelar aquí y ahora, para dejarme vivir, muchos de los secretos que se guardan entre pinceladas. ¿Quién mejor que yo? Pero también de todas las conversaciones que tuvieron lugar frente a esta superficie de tela. Todo lo contaré aquí. Espero con ello que en este mucho mundo hecho por y para los hombres se enteren de una vez que las mujeres queremos ser tratadas como lo que somos, seres humanos. Y para empezar, les traslado lo que hablaron un día Artemisia y su padre. Pero padre, ¿cómo puede usted pedirme que me case con el individuo, que no lo puedo llamar hombre, que ha abusado de mí? ¿Qué desea usted? ¿Mi muerte en vida? Le aseguro que yo haré lo mismo que la santa Lucrecia. Prefiero la otra vida antes que doblegarme a las apetencias y mentiras de ese amigo suyo, ser más depravado ahora mismo en Roma. Ya está muy claro, el fragmento es bastante espeluznante de las dificultades que Artemisia como pintora se encuentra a la hora de crear y las que encuentra en su propia vida. Tenemos una Artemisa que es la mujer que lucha por encontrar su identidad y se da cuenta de que no puede cumplir con el rol femenino convencional y bucea más allá de sus entrañas para erigirse como un ser íntegro, leal, lejos de la hipocresía, un ser conmovido por la libertad como baluarte de la verdad. Por eso, en su claroscuro, Artemisia fue también mujer y madre, como su Virgen y el Niño, como María Magdalena, y fue también el cuadro de la inclinación, una conjunción de símbolos, una virtud que con sus manos levanta una brújula que indica un rumbo claramente marcado, saber lo que se quiere. Sí, Artemisia quizá quiso ser su Cleopatra con esa muerte apacible con la que se pintó. Pero sobre todo Artemisia es su propio autorretrato, como alegoría de la pintura. En su propio retrato pinta el esfuerzo por crear, pinta su recuerdo y homenaje a sus dos grandes maestros,
al utilizar una iluminación que llega desde el fondo, il Caravaggio y su padre Horacio. Otra vez el claroscuro está presente, el claroscuro de sombras y luces, como su vida, como su alma, barro y madera. El arte se elabora con el alma, pero como vemos también con barro y madera y con dolor. Así lo realizó también la sevillana Luisa Ignacia Roldán, la primera escultora española registrada y quien, contemplando con 13 años junto a su padre la María Magdalena pintada por Artemisia, quedó prendada de su gran belleza y de su vida, y de la mujer fuerte y luchadora, y de la gran pintora que fue, y quiso ser como ella, la mejor escultora. Y Luisa Ignacia emprende su aventura, se aleja del taller de su padre para volar alto como escultora y como persona, y el amor, que generalmente es ciego, se interpone en su camino, y ama, y sueña, y modela dolor, barro y madera, porque el amor que le ofreció su marido venía repleto de impurezas, y entonces Luisa, intentando salvarlo, transformarlo como si de una crisálida se tratara, marcha de su Sevilla natal para probar otros lares, Cádiz, y en su travesía por el Guadalquivir, Sanlúcar, donde dejó huellas de su tránsito de mujer luchadora en el convento Regina Coeli, con su San Francisco de Asís y con su nacimiento, compuesto por José, María y el Niño Jesús, que, como dice Juan José, rebosaba de dulzura, la misma dulzura con la que Luisa Ignacia quería impregnar su vida y su obra, y así lo fue realizando, con la lealtad que guardaba desde su infancia en las herramientas de su alma. Sí, nuestra escultora vuela con sus alas de la dignidad, pero en su trasfondo, en el movimiento que otorgó a sus esculturas como impronta de un nuevo estilo, se escondía el dolor y el desencanto, un desencanto que se traduce en la palabra género, masculino y femenino, con gran diferenciación. Ese Cádiz fue testigo de su valentía, de su tesón, de su entereza, de su paciencia en ese mundo creado por un Dios al que ella se aferraba para torear los lances que la propia familia y la propia iglesia le propinaba. Sí, su padre lejos, Luisa Ignacia en el nuevo camino, y sobre ello, en esta tercera parte del libro, el testimonio de nuestro escritor con su narrador omnisciente. Juan José nos traslada lo que su mirada esculpe con todos sus sentidos y la hace palabra, y nos dice lo que a continuación Rosa nos va a leer. Era la primera obra que ella iba a tallar sin la presencia próxima de su padre. Luisa Ignacia pudo vaciar en cada golpe de gubia todos sus sentimientos. Y bien que lo hizo. Creó un hombre a tamaño natural, extenuado, pero a la vez conteniendo su dolor. Ahora no tuvo que maquillar golpes y hematomas. Sabía muy bien el color y las improntas del dolor. Creó un Ecce-Homo. Se volcó en él como nunca lo había hecho antes. Se apartó de la ley del decoro por la que se regía su padre, la cual decía que todos los Cristos deberían parecerse porque solo hubo uno. Ella, en cambio, le puso cara al hombre de Dios, de mortal sacado de la realidad de la calle. En cambio, a su Jesús prendido le agachó su mirada. Se le está escapando la vida por la boca entreabierta, anhelante. Sabía que había realizado una obra maestra. Ella cogió uno de los bocetos a carboncillo que había realizado previo a la talla y al dorso
extendió su firma. Junto a las palabras halagadoras que le dedicó un día Bartolomé Esteban Murillo. Lo hizo la insigne escultora Luisa Ignacia Roldán. Era la primera obra que firmaba en su vida. No estaba previsto, ¿eh? Firmaba en su vida. Y ya había tallado muchas. Su Cristo coronado de espinas y con capa roja sería un rey de reyes que se expondría como escarnio en la iglesia de los descalzos, anexa a la Catedral Nueva. Luisa Ignacia, golpe a golpe, había erigido para la posteridad el mayor alegato silencioso contra la violencia de los hombres. Bueno, como ella ha dicho, no estaba previsto ese acongojo que le ha subido desde dentro, pero eso es lo que ocurre al leer libros. O sea, eso es lo que nos pasa o cuando vemos también cualquier película, o sea, o contemplamos cualquier obra de arte. El arte, como todos sabemos, está hecho con mucha sensibilidad y también los lectores que tengan sensibilidad se ven con esa repercusión. Continúo ya para acabar porque creemos ya que es suficiente con estos fragmentos para que se hagan una idea de lo que es esta novela de Juan José. Y resumo ya la última artista que teníamos, que era Luisa Roldán. Ahí tenemos a Luisa Roldán, ahí y aquí está su obra, su vida, aquí con nosotros, en estos momentos que estamos compartiendo, gracias a nuestro escritor Juan José García, gracias a personas sensibles que ven no solo lo que la realidad nos muestra, sino que van más allá. Sí, a los artistas, los escritores, que nos traen esas fotografías que las cámaras no pueden hacer. Esas fotografías que son fruto de un mirar con todos los sentidos y que el intelecto expulsa como una serie de negativos para que nosotros, los lectores, las positivemos a nuestra imagen y semejanza. La palabra la pone en esta novela Juan José como un arma que combate para que el arte persista y que solo con nuestra mirada siempre será eterno. Así, el mar que es eterno, el mar que guarda la historia del hombre y del arte, va dejando en cada puerto lo que el alma dictó a los artistas para que lo contemplemos y lo vivamos, para que sintamos cada pincelada, cada trazo de la vida y la obra del ser humano. Se termina el libro. Lo termino y una sensación entrañable y a la vez de pesar me invade. Acabar el libro es como despedirse de los amigos o de un amor en una estación o en un barco con pañuelos blancos. Sí, fin de la travesía, de la historia, de la lucha de un artista y de unas artistas por hacerse sitio en una sociedad de civilización y barbarie, en un siglo en el que el arte diferencia el sexo. Todos desfilan en la palabra fin, como las letras de crédito en una película. Caravaggio, Artemisia, Luisa Ignacia Roldán llevan sus obras de la mano, y en ellas toda una vida, todo un arte en mayúsculas, toda una sociedad en la que habita un gran abanico de colores en claroscuro, pícaros y efebos, nobles y reyes, santos y vírgenes, una comitiva que se miran en los espejos cóncavos de los artistas, porque estos son la cara o el alma de ellos mismos, son el reverso de sus obras. Juan José nos trae en su novela al hombre nuevo, aquel que deja atrás la imitatio renacentista y se adentra en la inventio, premisa que dio un gran giro, como un nuevo navío para surcar los profundos mares del arte. Para terminar, echo mano de una cita del poeta granadino Luis García Montero, quien como muchos otros autores hace referencia no solo a la importancia que tiene el escritor, sino también
al papel que tiene el lector en una obra, porque aunque no lo pensemos, escritor y lector van juntos de la mano. Dice Montero, el lector elabora con sus propias imaginaciones la obra que el autor le ofrece. El poeta se inventa a un lector y el lector se inventa a un poeta. Inventemos, pues, inventen el arte de leer este libro, inventen al autor y a los personajes, a los espacios, al paisaje y a las obras de arte que se citan en él. Inventen las intrigas amorosas, las lágrimas derramadas, las alegrías y los pesares. Sí, inventen el arte porque al leer esta obra la estarán escribiendo ustedes. Gracias a todos por asistir a este encuentro y por la atención que nos han prestado. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro aquí, en este mágico y entrañable castillo. Gracias al delegado Rafael Pastoriza por su interés y su afable colaboración, al Ayuntamiento de Chipiona y a todos sus empleados. Gracias a Rafael Humanes por acompañarnos con esta música barroca con la que nos ha deleitado. Gracias a Rosa Vallecillos, nuestra rapsoda, por las lecturas que ha realizado. Gracias a Salvador Solé por su presentación literaria que ha servido para situarnos en la novela. Y, como no, gracias a Toñi y a Juan de la librería Forum por estar siempre al lado de los escritores y ayudar a difundir sus obras. Para mí ha sido un gran placer presentar este libro y a este polifacético artista en este sur que me entusiasma y fascina. Gracias, Juan José, por contar conmigo, por confiar en mí para llevar a cabo esta aventura, que es el arte de escribir. Gracias por la novela que nos has traído y la palabra ahora es tuya. Muchas gracias. Yo termino. A ti. Este se te va. Pues del libro han dicho... No. Como hace calor, lo acabamos de bautizar. Ya lo limpiaré. Bueno, nuevo bautizo. ¿Quieres que pongamos un nombre añadido hoy? Estás con la oportunidad encima de que te añadamos un nombre hoy. El Bautista. El Bautista. Eso te pasa por escribir lo que escribes, el Bautista. Bueno, del libro se han dicho muchas cosas y a mí, en primer lugar, lo que quiero darle a todos las gracias por haber venido en un momento que no apetecía casi, ¿no? No era un momento literario, no eran las condiciones, pero no había más opciones. Pero también se lo quiero agradecer a Rafael Pastorino por estar aquí, por haberme darle esta oportunidad a mi libro y también a los que me acompañan en la mesa, Carmina y Salvador. Y por mucha gente, ¿no? Por mucha gente. Empezando por, vamos a ir por el comienzo, empezando por mi hijo, que me hizo un vídeo promocional, que al que lo quiera ver está colgado en YouTube. Si ponen Dolor, Madera y Barro, aparece. A la juventud le parece que lo que le guste es lo gore. Y es muy tétrico, Él se coge la muerte, la sangre, con una música barroca, es muy bonito. Claro, el nuevo cambio de arte ya le está molestando. Pero también a mi compañera María José, que soporta mis aislamientos, mis ausencias, cuando estoy en trance, a veces de horas, días, meses. Sí. ¿Qué le voy a decir más? Pues del libro está dicho todo. Le puedo hablar de la forma. Le puedo hablar de la... Mis libros están vivos siempre porque... Y últimamente mis personajes siguen vivos. Estos recortes de prensa son de junio hasta hoy y hablan de Caravaggio, de esa una natividad que ha mencionado ella, pues la tiene, no está en Sicilia ahora mismo, la mafia la tiene, la ha raptado y la quiere cambiar por gente que ellos tienen en las cárceles y cosas de esto.
Esa natividad no se sabe dónde está. Luego hemos tenido un mes de julio entero con la Roldana, esos ángeles que desaparecieron de la catedral y han aparecido y de qué manera, pero bueno. Y Salvador también ha hablado de la actualidad de Artemisia Gentileschi, una mujer que ya sus mismos compañeros se hicieron por ocultarla durante muchos siglos, o la sociedad la ocultó durante muchos siglos, y no es hasta principios del siglo XX donde se descubre a Artemisia y va algo más allá de lo que siempre decían los libros, una mujer que fue violada, que tal, que cual. No, detrás de eso había una buena obra, una buena pintura, y que el hecho de que hayan pagado ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha pagado? ¿El qué? 4 millones de euros por su pintura, ya eso lo pone a la altura de los mejores, ¿no? Bueno, pero no es por eso, no es por el dinero, es que su pintura ya lo ve. Y como digo que voy a hablar de lo formal, mi libro, ya se ha dicho aquí, que se compone de 3 partes, son 3 novelas que yo de alguna manera he encadenado por su vida, por su sufrimiento, por algunos guiños que yo he recogido, como esa Magdalena que descubre Luisa Ignacia la Roldana. ¿Qué más cosas puedo decir? Pues que el libro lo he hecho a mi antojo, e incluso saltándome algunas erratas de diseño, algunos digamos faltas gramaticales en el diseño, porque como ustedes saben, todos los capítulos en un libro tienen que comenzar en página impar. Y yo, por ejemplo, en Artemisia Gentileschi pensaba que como la historia la compuse a través de 8 cuadros en orden cronológico para contar su vida, yo quería, y cada capítulo empiezan, como ellos habían explicado, empiezan hablando los cuadros. Y empiezo por hacer una explicación exhaustiva de lo que es el cuadro, de la técnica y del contenido. Y son esos personajes mismos que están formando el cuadro los que lo van contando. Entonces, como se está relatando ahí unos hechos, pues yo quería que al mismo tiempo que el que lo está leyendo lo pudiera ver. Y para eso, pues digo, no tengo más remedio que poner, sí, la página par. Empezar en página par. Conforme vais leyendo el cuadro. Esto pasa en cada uno de los 8 cuadros. Y así se puede seguir muy bien lo que voy diciendo. Detallista. Más cosas que decir. Pues que he hecho una introducción para explicar el contexto histórico y artístico de la época, lo que es el barroco, un arte que, como todas las modas, cuando llega la siguiente moda, pues es muy denostada. Así el neoclásico, con el neoclásico trató de borrar lo que es el barroco, de denostar, decir que aquello era horrible, tardó mucho tiempo en elevarse, en poner en valor lo que es el barroco, en barroco. No es el caso de Sevilla, ¿no? Los sevillanos adoran el barroco y son amantes, lo tienen en la calle, en fin. No es el caso de Sevilla, pero sí por lo general. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que aparte de esa, yo le he dicho, porque ellos me lo han preguntado, ¿estas cosas son ficción? ¿Es realidad? Bueno, pues yo en la introducción la introducción que he hecho aclaro todo eso. He utilizado una documentación amplia, una bibliografía extensa, unos 50 libros. Tengo aquí la bibliografía que los anoto al final, en 3 apartados. Y digo en esa introducción que todos los hechos, datos, son ciertos, todos son ciertos.
todo lo que se... Pero naturalmente al tener que trazar una vida de unos personajes que ya no están, que tú no le puedes preguntar, pues tú qué hiciste ayer o tal y que cual, entonces hay lagunas en esos espacios que el novelista tiene que cubrir, y lo tiene que cubrir con visos de verosimilitud que sean creíbles, que el nexo se produzca y no pegue aquellas cosas que... Bueno. Licencia, pues sí, me he tomado licencias como una que pudo ser, que pudo haber sido. En un momento dado, la Roldana, Luisa Ignacia, no me gusta llamarle la Roldana, Luisa Ignacia se va de Sevilla para Cádiz. Quería volar sola, como dije. Y bueno, pues de Sevilla a Cádiz, pues pudo haber venido por el río. Y entonces me la traje a Sanlúcar 2 días. ¿Por qué? Porque en Sanlúcar hay atribuciones a la Roldana. Cuando digo atribuciones, porque siempre que no hay documento alguno hay que decir atribuciones. La Roldana en la provincia de Cádiz tiene atribuciones muchísimas. Solo hay hay documentos. Las obras de Cádiz sí están documentadas, algunas están documentadas. Una Dolorosa en Puerto Real también está documentada. Pero luego hay muchas. El mismo Scipiona me hablaba el otro día en la televisión, cuando me entrevistaron, me contaron, hay un Cristo que también se le atribuye a la Roldana. Son muchas atribuciones. Yo no puedo creerme que en 2 años ella pudiera hacer tanto, pero sí que puede haber escultores que siguieran su escuela, que les gustase y sí hicieran cosas al estilo de la Roldana. Sí. Bueno, pues yo me la llevé por el río y me la traje a Sanlúcar. Y con eso le doy pie para ese San Francisco de Asís que aparece en el libro, tenga un viso de verosimilitud. Ese San Francisco en realidad fue el pistoletazo de salida de este libro, quizás sí, porque en el año, cuando yo no tenía ni en mente ni escribir ni ningún libro, pero bueno, escribí un artículo, eso sí, escribí un artículo que está publicado en la revista del verano de Sanlúcar. Pues en 2007 la Junta de Andalucía hizo 8 magnas exposiciones por todas las provincias de Andalucía y otros eventos, y dedicó uno a la Roldana en los Reales Alcázares de Sevilla. Yo estuve allí porque además una restauradora de Sanlúcar, amiga mía, había preparado ese San Francisco para que fuera a Sevilla, y a raíz de ahí pues yo quise escribir un artículo que lo titulé Sanlúcar, arte y parte en la gran fiesta del barroco andaluz, y ya claro, me tuve que documentar para saber cosas de la Roldana, quién era esa mujer, cómo lo pasó, y descubrir que en esa mujer había muchas historias, habría un libro, habría una película y hoy diríamos que hasta una serie, ¿no? Entonces allí estaba, y en el artículo están dichas estas palabras que yo estoy diciendo aquí, que la revista de Sanlúcar. Pues eso quedó ahí latente. ¿Y qué más cosas podría decirle? Pues, ¿por qué también cogí Caravaggio? ¿Por qué Artemisia? Caravaggio me llevó a Caravaggio. Si quieren lo corto y lo dejamos, si no estamos... Pues voy a ser breve. Caravaggio lo cojo porque me llamó la atención, aparte de que es un genio de la pintura. Caravaggio, me sorprendió cuando lo estudiamos en Historia del Arte, que su muerte no estaba nada clara. Su muerte, si ibas a un libro, algún autor decía una cosa, nadie supo muy bien cómo murió. Lo que sí se sabe es que murió en Puerto Hércules, bueno, un muelle. Y entonces con todas esas historias que yo fui recogiendo, leyendo, porque la verdad, un documento escrito no hay, y menos de Caravaggio,
yo construí esa muerte, es lo que podía haber sucedido en la muerte, que es con la que arranca mi libro. La muerte, con esas palabras, son las que arranca mi libro. También me empujó a Caravaggio hace 2 años. Sucedió que en el Museo del Prado había una magna exposición al Bosco, donde había colas kilométricas para ir. La verdad, merecía la pena. El Bosco, un pintor increíble, no vamos a utilizar otro calificativo. Una cola impresionante, mientras que en la acera de frente, en el Thyssen, se estaba dando una exposición de Caravaggio y no había nadie. Al menos en el momento que yo estuve no había nadie. Y qué dolor, digo, pues yo voy a escribir sobre este hombre, y ya empecé a ver otra cosa, ¿no? Bueno, he hablado de la Artemisia. Artemisia es una mujer que, bueno, en los planes de estudio de bachillerato ni nombrarla, no se nombra. En la universidad pues la liquidan medio folio por una cara de apunte. Y ahí se queda esa mujer y hay una buena pintura, ¿Por qué dedicarle tampoco? De ahí mi intriga, de ahí mi cosa de... Bueno, Carmina dice que yo me alío con los perdedores, y es verdad. Siempre me puse de parte de los indios. Y... ¿qué otra cosa contarle? No sé si se me dejó algo en el tintero. Darle las gracias por haber venido, y ahora vamos a tomar una copita de nuestro patrocinador. ¿Sí? ¿Qué foto? La foto del libro. Ay, verdad, muchas gracias por recordármelo, porque claro, si estoy hablando de lo formal del libro, sí, la foto, el libro se compone hasta unas 60 imágenes hay. Imágenes que están en blanco y negro porque en color sería prohibitivo el libro. Pero hay la ocasión, la forma de verlo en color. Ustedes cuando tengan el libro en la mano, la pueden ver el color, y yo pongo la fórmula aquí. Yo mantengo activo un blog y aquí doy mi dirección, y en ese blog he colocado todas las imágenes que hay en el libro con el número de la página, y es fácil. Hoy con tu móvil marca mi blog, que está también aquí, David, y es posible ver todas esas imágenes a color. Muchas gracias, Rafael. Esto creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, sí, claro, gana mucho. Él pone aquí el cuadro, entonces aquí explica el cuadro. Entonces, conforme vas leyendo, vas viendo el cuadro. O sea, que es como casi ver la televisión. ¿De acuerdo? O sea, digo porque es una de las cosas que siempre está en página par, de forma que no tienes que girar continuamente, que es lo que te pasa en un libro, que te ponen notas a pie de página, por aquí, vas por aquí, por ahí, y al final te pierdes. Pues aquí no, esto está bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Vamos a tomar una copita antes de irnos todo el mundo.